Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Física 2. En esta ocasión vamos a hablar sobre los conceptos esenciales sobre el calor. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas. Primero vamos a definir qué es calor. Calor se va a simbolizar por la letra Q. Es la forma de energía que se transfiere entre dos cuerpos de diferentes temperaturas, donde la energía que pasa del cuerpo de mayor, del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esto es muy importante ya que el tránsito, el flujo del calor va así como se especifica, del cuerpo que tiene más temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. Así es como viaja el calor. La unidad que mide el calor es el Joule, misma unidad de la cual ya hemos hablado anteriormente, concretamente en Física 1, en el tema de trabajo. Recordemos que el trabajo mecánico también se mide en Joule. Bien, la diferencia entre calor y temperatura. Calor no es lo mismo que temperatura. Son conceptos diferentes, aunque se encuentran estrechamente relacionados. Es más, es muy común utilizar o que escuchar que se utilicen como sinónimos calor y temperatura, pero vamos a ir viendo por qué son diferentes. El calor Q es una forma de energía conocida como térmica. Si recordamos el video anterior, de la semana anterior, habíamos hablado que en el universo tenemos energía térmica que se transmite entre dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas, de tal manera que el calor pasa del cuerpo más caliente al más frío hasta llegar a un equilibrio térmico, es decir, misma temperatura. Les pongo un ejemplo. Al servir sopa caliente en un plato, la sopa, que obviamente está caliente, transferirá calor al plato hasta que ambos se encuentren a la misma temperatura. La temperatura es una cantidad medible mediante la cual se determina la energía térmica. Entonces, la temperatura es la magnitud para medir el calor de un objeto o sustancia. Por lo tanto, calor y temperatura no es lo mismo. Unidades para medir calor. El calor es una energía calorífica, por lo que para el sistema internacional se utiliza el Joule como unidad de medición, al igual que al trabajo y a la energía, que es lo que les mencioné hace unos momentos. Sin embargo, también se pueden utilizar otras unidades para medir el calor. Por ejemplo, podemos encontrar a la caloría, podemos encontrar a la kilocaloría, que es un múltiplo de la misma, y también al BTU, que por sus siglas en inglés es British Thermal Unit. Entonces, cualquiera de estas unidades nos puede servir para medir calor. Pero bueno, el tema era conceptos esenciales sobre el calor. Veamos uno de esos conceptos esenciales. El primero es capacidad calorífica. ¿Qué es esto? Al aplicar la misma cantidad de calor a dos sustancias o materiales, el aumento de su temperatura no es el mismo. Por lo tanto, capacidad calorífica es el aumento de temperatura de una sustancia o material cuando se le aplica calor. Parte del concepto de, como lo acabo de mencionar, si tú le aplicas el mismo calor a dos diferentes materiales, la capacidad para que eleven su temperatura puede ser completamente diferente. A lo mejor uno se calienta más rápido que el otro. Entonces, a esa diferencia se le va a conocer como capacidad calorífica, el aumento de la temperatura cuando se le aplica calor a ese material en particular. Eso es capacidad calorífica. Mientras que calor específico, y este concepto es muy importante, también llamado capacidad calorífica específica, si se pone a calentar diferentes masas de una misma sustancia o material, su temperatura es completamente diferente. Por lo tanto, calor específico es la cantidad de calor que necesita un gramo de sustancia o material para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Entonces aquí la relación está muy marcada. Calor que se necesita, pero para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia, para elevar esa temperatura 1 grado centígrado. 1 gramo de sustancia, 1 grado centígrado, ¿qué cantidad de calor necesito? Ese es el calor específico.
Bien, y ese calor específico atiende a una expresión. CE, calor específico de una sustancia o material, es igual a delta Q, y delta Q significa cambio de calor en calorías o joules, sobre M, que es la cantidad de masa de la sustancia o material, que se va a multiplicar por delta T. En este caso, delta T es cambio de temperatura, es decir, temperatura final menos la temperatura inicial. Aquí tenemos las variables y las unidades en las cuales se mide. Veamos un ejemplo. ¿Cuál será el calor específico de 1 kilogramo de plomo al que se le suministró una cantidad de calor de 100 joules, cuya diferencia de temperatura fue de 30 grados centígrados? Veamos, pongo todos mis datos, voy a encontrar el calor específico, la masa es de 1 kilogramo, en este caso tengo que se le suministraron 100 joules y la diferencia entre las temperaturas es de 30 grados centígrados. Tomo mi expresión y la voy a sustituir, quedando entonces 100 joules sobre 1 kilogramo por 30 grados centígrados. Hago mis operaciones y como resultado tengo que el calor específico de esta situación es de 3,33 joules sobre kilogramo por grados centígrados. Bien, les toca hacer dos ejercicios de calor específico. ¿Cuál será el calor específico de 600 gramos de hierro al que se le suministró una cantidad de calor de 800 calorías, cuya diferencia de temperatura fue de 15 grados centígrados? Y ejercicio número 2, determine el calor específico de 250 gramos de aluminio al que se le suministró una cantidad de calor de 600 calorías, cuya diferencia de temperatura fue de 40 grados centígrados. Entonces, tomen la fórmula que acabamos de ver de calor específico, sustituyan, hagan las operaciones y encuentren los dos resultados. Con esto llegamos al final, perdón, de esta sesión, deseándoles lo mejor para la semana y como siempre les dejo una frase. En física las palabras y las fórmulas están conectadas con el mundo real. Richard Feynman. Esta frase es muy cierta y bueno, se las quise compartir. Les deseo lo mejor, su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Nos estamos viendo. Hasta luego.